Bienvenidos a Cultura Cocktail, el podcast de cultura general, entretenimiento y misterio. Yo soy Judith Carrión desde la Ciudad Blanca de Arequipa. Y yo soy Diego Oropesa desde el complejo arqueológico de Pachacamac. Y en esta ocasión les traemos un Old Fashioned, La Maldición del Año 20. Chan, chan, chan. La maldición del año 20 suena hasta película de terror, suena, amigo. Sí, no es un Bloody Mary, estamos en un Old Fashioned. Vamos a hablar de historia. Tan, 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 tararán, tararán, tan, tan, tararán. No, en serio, es el momento cultural, ¿no? Es que los Old Fashioned son como así culturales, pues. Bueno, sí. Sí, un poquito. Un poquito. Ahora sí, oficialmente estamos en la tercera temporada. Y pues arranquemos porque no estábamos muertos ni estábamos de parranda, nada más estábamos en cuarentena. Y pues justo por la cuarentena es que tenemos que empezar con un tema que ha estado sonando en redes sociales incluso, que dicen que cada 100 años hay una especie de pandemia, una especie de peste o algo pasa, pues. Sí, y si nos ponemos a analizar bien los datos nos vamos a dar cuenta que es un poquito forzado, solo un poco. Sí. Unos años más, unos años menos. Just a little bit. Es que en realidad siempre van a haber enfermedades a lo largo de la historia, a lo largo de los años, siempre van a haber enfermedades, siempre van a haber y unas más fuertes que otras. Pero pues sí es cierto que ha habido como que en ciertos lapsos temporales, algunas que han sobresalido, por así decirlo, ¿no? Claro, digamos que es más una coincidencia que una maldición, pero bueno, vamos a verlo desde ambos puntos de vista, ¿no? Así es. Y igual está interesante estudiar todas los puntos que han pasado cada 100 años, ¿no? De hecho, estábamos revisando y había una que decía como que de todo esto, el preámbulo, la peste, la plaga más antigua era la plaga de Atenas, que según algunos datos databa del 420 a.C. Sin embargo, revisando me dicen que no, que es del 430. Entonces ahí ya vamos viendo cómo es que han ido forzando estas cosas como para decirnos, ¿sabes qué? Desde tiempos inmemoriales es que cada vez que toca el año 20... te toca el 20 en lugar de que te toque el 7, así como que te da tu domingo 7. Uh-huh. Pero en lugar de que te toque el 20 pasa algo. Entonces es como un poquito forzado. Igual hay cosas muy interesantes y muy curiosas. Como por ejemplo dicen que en 1518-1520 sucede en Europa una plaga que le dicen la plaga del baile. ¿Ya? Que de hecho, suena chévere, ¿no? Te hacía bailar, ¿no? O sea, oye, qué genial. Literal sí es eso, Changuis. ¿En serio? Cuéntame más. Quiero saber. En serio sí es eso. Es algo muy curioso. Como dato curioso, esto se puede decir coreomanía o la plaga del baile. Y uno de los brotes fuertes que hubieron de esto se dio en 1020. Por eso es que también lo consideran dentro de estas maldiciones, pues. Dice que en ciertas regiones de Europa había gente que se ponía de la nada a bailar. Pero, o sea, no podía parar de bailar. Era como así como las alucinaciones grupales, ¿ya? ¿no? Pero era como una reacción grupal a querer bailar y bailar y bailar. Y dice que la gente moría por cansancio, se les rompían ligamentos, porque no podían parar de bailar. Ah, sí he escuchado al respecto, sí he escuchado. Sí. Ajá, yo también tenía como que esa idea de que en algún momento lo había escuchado, porque creo que la idea era que como lo culpaban incluso a brujas y cosas así, y la idea para parar esta plaga era que traían un grupo de músicos y los hacían tocar. Yeah. Entonces los que estaban afectados por esta enfermedad comenzaban porque comenzaban a seguir el ritmo de lo que los músicos estaban tocando, y poco a poco los músicos aumentaban rápido el ritmo y luego lo iban bajando hasta que se quedaban callados. Y cuando se quedaban callados, dice que la gente que estaba afectada por la coreomanía paraba también. O sea, era una manera de remediar el mal del baile, la plaga del baile. Qué loco, güey.
Sí, está muy, muy, muy loco. Por eso, o sea, no es que exactamente se haya dado un año 20, pero por ahí lo han estado moviendo para que aparezcan estos datos curiosos y me pareció que estaba ahí como para saber, pues, para saber. Así es. Luego de todo este preámbulo, nos vamos a dar cuenta de que esta famosa maldición del año 20 radica por, digamos, la peste más conocida y una de las más mortales de la historia, que es nada más y nada menos que la peste negra. Que si bien es cierto, todos los datos apuntan a que inicia pues desde el año 1347, se menciona por ahí que su origen en realidad fue en el 1320, pero es recién en el 1347 cuando explota, digamos, toda la pandemia. Entonces, ahí sí es cierto que se está forzando un poco las cosas y vamos a analizar un poco el porqué. Básicamente la peste negra es una variante... Perdón. Básicamente la peste negra radica por una variante de la bacteria Yersinia pestis, que la vamos a ver más adelante porque es como que una bacteria que va mutando con el tiempo y va reapareciendo. Es más, hasta incluso acá en nuestro país, en el Perú, hasta hace 10 años, ha sido la última vez que se notificó esta misma bacteria en nuestro país, habiendo 12 casos en la región del norte. Mira que son después de cuántos. Sí, mira, estamos hablando de desde mediados de los 1300. Claro, son que ¿cuántos? ¿700? ¿800 años? Claro, No sé y restar, amigos. se dice que apareció pues en el desierto de Gobi, que queda en el norte de China y el sur de Mongolia, lo que actualmente sería Yemen, Kenia y Uganda. Pero que, o sea, se demoró mucho tiempo en expandirse. O sea, es como que inicia en un lugar y que luego de muchos años después se empieza a expandir, ¿no? Por eso es que no tuvo impacto al inicio. Y aunque se le culpa mucho a la rata negra, y en parte por eso es el nombre de la enfermedad, tanto porque la peste negra hace referencia, no me llamen racista por favor, la negra. Mira, yo no tengo la culpa de todo, a mí me dicen negra porque soy color canela pasión, pero no tengo la culpa de todo, ahí yo ni había nacido, o sea, me lavo las manos. Ya, la culpa la tiene Judy. No es cierto. No, ya, seriedad por favor. La rata negra. O sea, la culpa en realidad no es de la rata negra, porque por un tema climático hubiera requerido pues de tener unos veranos muy secos, un clima cálido para poder proliferar las ratas. En cambio, el culpable de todo esto sería otro roedor que se le llama el gerbilino o el gerbillo, que también le llaman rata del desierto y que proviene de Asia. ¿Coincidencia? No lo creo. Mira tú, ha sido como que no me he dado cuenta. Chan. Todo proviene de Asia, todo es made in China hasta las pestes. Sí, no todas, pero vamos a ver que en realidad sí, muchas. En gran parte por la gran proliferación de gente, pero en este caso era por un tema climático, que este tipo de roedor, que de hecho son muy bonitos, o sea, hasta los venden de mascotas, porque les gustan los humanos y como tienen su origen en el desierto, no suelen generar muchos desechos, porque para que no produzcan muchos fluidos y conservar sus fluidos, tienen muy pocas secreciones, por eso es que al ser tan limpios los crían de mascotas actualmente. A mí no me gustan ni los hámsters. A mí me parece hasta más bonitos que un hámster, pero bueno. Si pueden buscar en Google un gerbilino, van a ver cómo son. La cosa es que estos serían los verdaderos culpables de la proliferación de esta peste. Okay. ¿Y cómo es que se transmite a los humanos? Básicamente pues por pulgas y piojos que picaban a los roedores y luego picaban a los humanos, ¿no? Entonces sus características, que son, bueno, ya a estas alturas bastante conocidas, eran fiebre alta, tos, sangrado, mucha sed, manchas oscuras en la piel, que luego radicaban en aparición de bubones, los cuales, estos bubones eran negros, completamente negros, y al reventar generaban como que una pus que apestaba, pero a mil demonios, y generaba gangrena también. Entonces, todas estas características o síntomas eran muy usuales verlos por toda Europa, generando una cantidad de muertos que se aproxima entre los 25 millones hasta los 100 millones
más o menos 1/3 de toda la población de Europa. Wow, ha sido una muy fuerte cantidad. Sí, en realidad sí. Y de hecho, los datos no se pueden medir, bueno, en parte por la antigüedad de la peste, sino también por todo el tiempo que duró. Entonces es muy difícil medir en tanto tiempo cuánta muerte fue la que acarrió. Uh-huh. De hecho, luego del siglo XIX, recién se registró su desaparición en Europa. Aún así han habido brotes en algunas otras partes del mundo, como ya mencionamos, incluso en nuestro país hace cosa de 10 años volvió a aparecer un brote. Así es. Y aunque a partir de ahora vamos a mencionar mucho la palabra peste, que muchos piensan que puede significar muerte, en realidad deriva del latín pestis, que significa enfermedad o epidemia. Wow, buen dato. Yo sí, es que peste puedes asociarlo incluso hasta mal olor. O sea, de cuchi. Bueno, sí. digo nomás. Es que se menciona eso precisamente porque el principal síntoma de la peste era la erupción de estos bubones que generaban mal olor. Entonces, cuando decían que alguien estaba con la peste era porque olía fatal, ¿no? Y de hecho, de eso deriva. Sí, de hecho me acabo de acordar algo. Yo estoy segura que es muy conocida la imagen de los médicos del tiempo de la peste negra. Porque, sí, o incluso de la gente que estaba recibiendo tratamiento, porque usaban estas mascarillas, esas máscaras, ¿no? Que son como con un pico grande. Uh-huh. Y son bastante conocidas, tú las ves y lo asocias, me parece, ¿no? Entonces, durante la peste negra se usaban estas máscaras como que parecían picos de aves, y dentro dice que del pico traían como artículos aromáticos. Que eran, o sea, claro, para facilitar su respiración. Exacto, supuestamente. Y eran diseñadas para protegerlos del aire podrido, porque creían que parte del contagio venía a través del olfato, ¿no? De lo que olías, de lo que decías tú que olía feo, eso. Sí. Bueno, pero es que en este caso estamos hablando prácticamente de un filtro respiratorio súper rudimentario, ¿no? Sí. Pero ya es como que la predecesora. ¿Te imaginas que no hubiera evolucionado y ahorita tendríamos que salir a la calle con eso, con los picos de gallo? Yo estaría bien feliz. Se ve bien cool. A mí también me encantaría. De hecho, ese es mi próximo disfraz de Halloween. Si es que algún día se levanta la cuarentena. O hacemos una reunión de Halloween por Zoom. Todos disfrazados así con materiales caseros. ¿Te imaginas todos golpeando las pantallas con los picos? Jalo. Yo encantada. Muy bien, vamos a pasar de la peste negra, que era en 1320, adelantemos 100 años más para pasar a la Gran Hambruna de 1420. La Gran Hambruna se dio en Europa del Norte. Y pues ahí tenemos su nombre lo dice, hambre. ¿Qué pasa? Que desde 1315 hubieron pérdidas de cosechas debido al mal tiempo, y sobre todo esto afectó a Francia, ciudades como Cambrai y Cambresis. Ajá. Y eso. Lo que pasa aquí, lo terrible de esta gran hambruna es que como estuvo generalizada en muchos lugares, entonces la gente comienza a morir por distintos tipos de enfermedades, porque cuando uno no tiene una alimentación correcta, o al menos pues que mantengas tus defensas altas, pues es mucho más fácil que te enfermes de cualquier cosa chiquita y que te dé más fuerte. Entonces, exacto. Y justo para esto hay una fuerte ola de calor. Entonces, encima de que estás mal alimentado, las bacterias, los virus también tienden a reproducirse mejor durante épocas de calor o también de humedad. Entonces, no había comida, no había alimentos, no había nada, y encima de eso había ola de calor, que eso también puede generar que haya sequía. Entonces, claro que es en parte lo que malogró las cosechas de cultivo. Exactamente, entonces había sequía, no había agua, no había comida, había calor. Entonces todo esto genera un problema, aparte de ser enfermedad, un problema social. O sea, comenzaron muchos conflictos sociales durante 1420 y
Y bueno, esto termina en que aumenta los crímenes, porque pues obviamente si tú no tienes que comer y ves que puedes conseguir de alguna manera algo para traer a tu familia, pues comienzas a robar. Entonces, aumenta la tasa de criminalidad. Incluso se dice que empezaron a haber brotes de canibalismo y de infanticidio, o sea, ya la gente no tenía que comer y pues se comienzan a comer entre ellos. Y no lo estoy hablando de manera pervertida, lo juro, estoy hablándolo de manera caníbal, lo juro. Es que no, pues, es que de verdad, como en todas esas películas has visto, cuando ya no tienen que comer, cuando hay un accidente de avión o algo, y luego comienzan a comerse como que entre ellos para sobrevivir. Sí. Entonces algo así pasó en 1420. Y como decía, esto inició en realidad en la primavera de 1415, o sea, como que 5 años antes, pero se generalizó después, ¿no? Dándose como que el boom más fuerte del problema social en el 20, para llegar a nuestra maldición de los 20. Pues. Claro, en este caso me hizo recordar un poco no sé si recuerdas en Juego de Tronos, que habían algunos pobladores así que ya no tenían pues que comer porque se acercaba el invierno y todo, y preferían morir antes que seguir viviendo así. Sí, es cierto, sí es cierto. Y también... Pero estos datos, por ejemplo, si bien es cierto, en la investigación que hemos hecho al respecto, no hay muchos datos al respecto, pero se puede ver en libros como por ejemplo en Historia Humana y Comparada del Clima de Manuel Leroy Ladurie. Okay. Ahí justo ahí encontré artículos en los cuales mencionaba muy a detalle lo que había ocurrido estos sucesos en las ciudades, así que si quieren darle una revisada, una ojeada, está fácil de leer. Pensé que por la antigüedad sería muy complicado, pero no está llamativo. Ok, sí. Es que de hecho todas estas pestes, plagas o lo que haya pasado tienen, como decíamos hace un ratito, mucha coyuntura social, histórica y todo esto. Por eso es que podemos encontrar mucha información en distintos libros, ¿no? Así es. A ver. Y ahora viajemos un poco más al futuro. 100 años más. Viajemos al futuro, que en realidad es nuestro pasado. Eso mismo, vamos a volver al pasado futuro o algo así. Ok. Haciendo nuestros viajes temporales, vámonos al 1520 y hablemos de la viruela. Es algo que el origen de la viruela, llega aquí cerquita, no, mentira, a un país hermano, que es a México. Llega con la expedición de Hernán Cortés. Y pues este virus para el tiempo fue bastante duro, porque tuvo un gran impacto en la civilización azteca, lo cual dicen que, si bien es cierto, parte de la victoria de los españoles en la colonización y en la derrota del imperio azteca, pues fueron las armas, es muy cierto, pero también fue el hecho de las enfermedades que traían. O sea, de hecho venían con enfermedades que con algunos virus que de cierta forma para las personas de ese tiempo y de ese tipo de ubicación geográfica no eran comunes. Entonces golpeaban muy duro a los indígenas de ese tiempo, ¿no? Entonces parte de la victoria se dice que se debió a que los aztecas estaban pues enfermos. Están infectados por viruela. Claro, muchas civilizaciones indígenas, muchos poblados también desaparecen por eso, ¿no? Claro. Expediciones llevan sus enfermedades y hay pues tribus que han vivido por siglos y generaciones aislados totalmente, y obviamente que hasta la gripe más sencilla los puede matar. Exactamente, porque no está tu sistema no está acostumbrado a lidiar con ese tipo de ataque viral, ¿no? Uh-huh. Entonces, en sí la viruela o variola es una... ¿El variolavirus? Variolavirus. Es una enfermedad infecciosa y es grave y es contagiosa.
con un alto índice de mortalidad, un 30% de mortalidad. Y lo que trae esto es fiebre, malestar general, dolor de cabeza, fatiga intensa, dolor de espalda, vómitos. Y lo más resaltante quizás, y lo que uno siempre recuerda cuando piensas en viruela, es las erupciones, las ampollas que te salen en el cuerpo. Entonces, de hecho, claro, se dice que cuando en el proceso de la enfermedad, pues comienzas con todos los malestares, todo eso, luego salen las ampollas, que es como la cúspide de todo el contagio. Y luego, cuando ya estas ampollas se van sanando y cuando se cae la costra, es que recién ya no es contagioso. O sea, tú ya no eres un portador contagioso. Tú ya no vas a contagiar a otra persona. Pero en ese tiempo era muy extraño que alguno de los que habían sido contagiados, pues llegaran a esa parte en la que ya se me cayó la costrita y estoy salvado. Era muy raro. Claro, mataba a 1 de cada 3, y sin contar con los otros que morían por las armas, por los conflictos armados. Exacto, o sea, sí, fue durísimo. O sea, por eso es que también fue fácil, como decíamos, facilitó la parte de la conquista. Se requiere, para que la viruela se pase de persona en persona, se requiere contacto directo y de alguna manera prolongado con fluidos corporales infectados o con objetos contaminados, que podría haber sido sábanas, funda, ropa. O sea, ya con el contacto era que pasaba este virus, ¿no? Claro, y sobre todo si consideramos que poblaciones indígenas no es como que tengan necesariamente los protocolos de seguridad, ¿no? Es como que eran sociedades avanzadas en muchos sentidos, pero digamos que sus protocolos de seguridad estaban adaptados a su estilo de vida, no estaban adaptados a una enfermedad como la que estamos hablando ahorita. Exacto. Ajá, ajena, como la de la canción de Ajena. Okay. Perdón, yo digo Entonces, antes de que se me vaya otra vez la idea, dice que la viruela de hecho solo afectaba a humanos. O sea, venimos de una peste en la que el culpable era la rata y todo esto, pero ahora hablamos de una peste, de una plaga que nada más afectaba a humanos. Y dejó esta viruela dejó entre 2 a 3.5 millones de indígenas muertos. O sea, fue fuerte también. Y como en la misma idea de la peste negra, que a pesar de que es una enfermedad antigua, de hecho aún hubieron algunos brotes muchos años después. De hecho, el último caso de viruela por contagio natural se diagnosticó en octubre de 1977, y en 1980, al fin, recién, la OMS certificó que ya, y ahora sí, de verdad, la erradicación de la enfermedad de todo el planeta. Entonces... Claro, es que una vez después del último caso detectado, siempre esperan un tiempo para ver si hay una reinfección, tienen que investigar en otros lugares que no haya nuevos brotes, y luego, de este caso, pues estamos hablando de 3 años, ya pueden certificar de que no va a volver. Así es, entonces ahí fue cuando la OMS, la OMS, o la Organización Mundial de la Salud, dijo, ahora sí, amiguitos, ya, se finí, se mamut, se pillín, y ahora sí ya no hay viruela. Entonces así fue. Entonces ahí terminamos 320, nuestra tercera maldición de los años 20. Sigamos viajando en el tiempo. ¿Para dónde vamos? Claro. Vamos ahora hasta el 1620, 100 años después de la viruela. En este caso vamos a hablar del caso más forzado de todos los de esta lista. Sí. Que hasta el nombre mismo lo dice así, que es un virus misterioso. Chan, chan, chan. Hablamos del misterio que envuelve este virus. Hablemos del misterio del virus misterioso. Sí. Estamos hablando básicamente de una embarcación en particular. No estamos hablando de una ciudad, de un país, de una región. No, estamos hablando solamente de una embarcación. Okay. Ahora, ¿por qué se agrega este virus a toda la lista de las grandes pandemias? Fácil, por conveniencia nada más, porque en realidad se aleja muchísimo de ser una epidemia, pero aún así es más que nada una anécdota curiosa.
porque el 16 de marzo de 1620 se daba pues en esta época mucho lo que es la migración hacia el Nuevo Mundo. Entonces algunos colonos peregrinos de Plymouth, que es un condado de Devon en el sureste de Inglaterra, llegaron a Estados Unidos en lo que hoy sería Massachusetts a bordo del barco Mayflower. Entonces lo curioso es que cuando llega este barco, la mayoría de los pasajeros estaban muertos porque habían sido afectados por un virus de origen desconocido. Durante el trayecto habían estado expuestos a esta enfermedad que había acabado con más o menos la mitad de los 102 pasajeros y más de la mitad de los 30 marineros que lo tripulaban. Y no solamente esto, sino que aparte de afectar a los pasajeros, una vez que desembarcaron, el virus se extendió en algunos poblados cercanos de la costa este de Norteamérica, ¿no? de la región de Massachusetts. Y básicamente era pues una mezcla entre escorbuto, neumonía y tuberculosis, debido pues a toda esta travesía y sobre todo esto afectaba un poco más digamos que a los pobladores de la región de Massachusetts. ¿Por qué? Porque los que llegaban desde Inglaterra, digamos que ellos tenían un sistema inmunológico ya preparado para este tipo de enfermedades, y aún así esta enfermedad mató a la mitad de los tripulantes. Se cree hoy en día que puede tratarse de lo que es la leptospirosis, o llamada fiebre de los 7 días, que era una enfermedad bacteriana que se transmite por el contacto directo con agua contaminada o con orina de animales infectados, y que lo que produce pues es fiebre alta, dolor de cabeza, sangrado, dolor muscular, escalofríos, enrojecimiento de los ojos y vómitos. Y digamos que esos son los síntomas actuales de esta enfermedad, que es la que se cree que pudo haberse dado en esta época, ¿no? Y lo curioso de las enfermedades o de las epidemias para ser consideradas peligrosas es, digamos, que su porcentaje de mortalidad. Y aunque acá tenemos una muestra muy muy pequeña como para saber el tipo de mortalidad que tuvo, ya con decir que tenía casi un 50% de mortalidad es bastante. Si hubiera tenido un margen de estudio más amplio, ya podría decirse que sí hubiera llegado de expandirse a ser una gran epidemia, ¿no? Pero bueno, no fue el caso, se quedó un poco más en una anécdota. Pero también es el hecho de que estuvieron viajando bastante tiempo, ¿no? O sea, estuvieron viajando bastante tiempo en un barco que supongo que transportaban, como dices, animales, carga, no sé, X cosas. Entonces, pues en realidad cualquier tipo de enfermedad pudo haberles dado, y por simple contagio, porque no tienes, si estás en un barco no te puedes ir de paseo a la esquina, pues porque nada más tienes el barco. Entonces es más fácil el contagio ahí. Están todos más expuestos. Exactamente, o sea, el contagio es más sencillo, creo yo. Así es. Y ahora, bueno, vamos a viajar ahora 100 años más. Y vamos a hablar de la peste o plaga de Marsella. Okay. Que básicamente tuvo su origen pues en el 25 de mayo de 1720, cuando a bordo de otro barco, que en este caso era un barco del levante mediterráneo, el San Antonio. Okay. Sí, en esta época estuvo bien mamados todos los barcos. De hecho, esta peste es la que sí es la única que sí se da en un año 20 exacto. Claro, digamos que el anterior también, porque fue en el año 1620, pero como es tan forzado, no sabemos si considerarlo o no. Ya, entonces, eso también se dio en un barco, ¿verdad? ¿Decías? Claro. Igual la de la viruela también digamos que podríamos considerarlo, porque aunque fue en el año 1519, digamos que fue extendiéndose, sí, pues. Sí, o sea, es como que vamos a tratar de ser un poco condescendientes, porque igual el coronavirus se inicia en el 2019, ¿no? Ajá, sí es cierto, confirmo. Está bien. Ya. Así que, bueno, vamos a darles el beneficio de la duda. Sí, señor, el beneficio del desfase. Ahí está. Ok. Ahora, bueno, regresando a la peste de Marsella, este fue el último gran contagio que tuvo Francia. Y básicamente el origen estaba en la mercancía que traía este barco, en las sedas y algodón principalmente, que traían el bacilo de Yersin. Entonces, por si a alguien le suena familiar, es una variante de la misma bacteria que provocó la peste negra.
Es una variante. Y también venía de China. Bueno, por ahí, pues no, porque de ahí traían la seda, ¿o no? Creo que sí, porque en este caso eran sedas y algodón que principalmente se traían pues de la India, bueno, de todo lo que es Oriente, ¿no? Ajá, puede ser. Entonces estaba por ahí. Sí. La cosa es que llegaban a la urbe, pero debido al contrabando, se iba repartiendo, expandiendo a ciudades próximas. Y es más que nada lo que podemos medir un poco el impacto de esta peste, fue en el alcance que tuvo, ¿no? Tuvo unos, en Marsella llegó a tener pues entre 30.000 a 40.000 muertos, de un total de 90.000, o sea, estamos hablando de poco más de la tercera parte. O sea, una mortalidad de 30% es muy alta para una enfermedad de este tipo. En la Provenza, que es la región de donde se ubica Marsella, causó unas 120.000 muertes dentro de una población de 400.000 habitantes. O sea, digamos que sí ha sido... Bueno, ya sabemos la mortalidad que tiene en sí esta enfermedad. Digamos que ha sido como un rebrote de la misma. Pero que algo curioso es que en este caso ya empezaron a tomarse medidas estrictas de seguridad para que la enfermedad no se propagara, pero aún así digamos que no fue suficiente y al final terminó expandiéndose, no saliendo de Francia felizmente, pero aún así siendo una, digamos que la última gran enfermedad que azotó a Francia. Wow. O sea, claro, porque acabas de dar más o menos la cantidad de personas muertas a comparación de los habitantes, es que casi la mitad, ¿no? Claro, digamos que una tercera parte. Más o menos es una tercera parte de... Sí, igual es un montón, 1 de cada 3. No, de 40.000 muertes de un total de 90.000, casi 5. Claro, si ampliamos digamos que el margen, eran unas 120.000 dentro de una población de 400.000, bueno. Sí, pues está por ahí. Igual es como un tercio. Es que mientras más grande sea el radio de muestra, algo así. Claro, es que no más somos, preciso va a ser no el porcentaje. No somos somos arquitectos, amigos. Sí, no somos científicos. No somos científicos. Salvo cuando grabamos un Apple Martini que dicen nos volvemos científicos. Sí, nos ponemos científicos. Modo científico activado. Ok, a ver, sigamos. Sí. De repente, ahora vamos viajamos al futuro pasado. Como los X-Men. Okay. Días del futuro pasado. Chan. Vamos a viajar al 1820 y de hecho hablamos ahora sí de algo que es más conocido de repente y vamos a hablar del cólera. Y esto no es un ataque de cólera como cuando tu mamá se enojaba porque te descubría algo y te sacaba No, este es otro tipo de cólera. El cólera del que vamos a hablar se transmitía a través del agua insalubre consumida por nosotros. Y la bacteria era la Vibrio cholerae. Uh-huh. Y aunque se menciona el cólera dentro del año 1820, el brote, como un brote devastador, el cólera inicia como unos años antes, en 1817, durante la pandemia de Asia Sudoriental. Y luego de ahí se comenzó pues a propagar en el mundo. Y otra vez estamos en Asia. ¿Coincidencia? No lo creo, no, mentira, ya no se lo cree. Esto inicia en Calcuta y continúa por Bangkok, Malasia, Penang, Singapur y pues mediante también el mar, o sea, también por todo esto llega hasta Turquía, África, islas Indonesia, Borneo, Filipinas. O sea, también se expandió por todo lado. Claro, o sea, en inicio llegó a cubrir pues prácticamente todo lo que viene a ser lo que es Asia, parte de Europa, y incluso ha llegado pues hasta Latinoamérica, ¿no? Exactamente. Bueno, a todo el mundo. Llegó para mundial. Todo lado. De hecho, ahora último hablaban, ¿no? Que cuál era la manera más eficiente de combatir el cólera y de combatir muchas enfermedades como la actual que estamos teniendo ahora, que era lavarse las manos. O sea, el hecho de tener estas políticas de seguridad, de limpieza, es que ayudan mucho a combatir las enfermedades que se transmiten por
por situaciones insalubres, ¿no? Como decíamos hace rato, el cólera se transmitía por agua insalubre. Entonces, es cuestión de mantener ciertas políticas de limpieza. A ver, ¿qué te daba con el cólera? ¿Cuáles eran las características de esta enfermedad? Te daba, pues se te soltaba el estómago, te daba una infección diarreica aguda, para decirlo bonito y no decir lo que suene feo. O sea, sí. Que te lleva. ¿Qué pasa cuando uno está con el estómago mal? Te da deshidratación, te comienzas a deshidratar. Por eso es que cuando tú vas y estás con malito del estómago, te dan ¿cómo se llama esto? Los electrolitos, te dan ¿El suero? El suero oral, te dan esto para que no te deshidrates, porque al final lo que te mata, o bueno, lo que te hace sentir muy mal es la deshidratación. Sí. Pero digamos que esto es el caso más, el más común, pero esto solía complicarse pues mucho, mucho más. Claro, así es. Y en el peor de los casos es una diarrea que te da así, pero bien feo. O sea, ¿por qué estoy hablando de esto? La verdad, yo cuando empecé a grabar esto no pensé que iba a hablar de diarrea, pero pues aquí estamos. Entonces, en el peor de los casos te da esto tan feo que luego te da vómitos, se te entumen las piernas. O sea, si es que una persona no es tratada debidamente, puede morir en cuestión de repente horas, según lo que tenemos, ¿no? Claro, porque el nivel de deshidratación es tan alto debido a que es pues una diarrea súper acuosa y profusa. ¿Ya ves? ¿Qué significa esto? O sea, acuoso viene de agua, o sea, y profuso viene de mucho. O sea, básicamente imagínate que tienes un caño abierto constantemente. Ay, Diego. Que lo vas abriendo y cerrando, ¡Basta! Y obviamente que te vas a deshidratar. Ok, nos quedó súper claro. Pero es la forma más gráfica de poder entenderlo esto en pocas palabras. Sí, de todas maneras, la imagen mental que se me formó a mí, así como dice, abriendo y cerrando, fue como que, ok, gracias. Aparte que te dan náuseas, vómitos, o sea, incluso cuando uno está mal y ya estás pues con esto de abriendo y cerrando, se te acalambra el abdomen, se te acalambra la pancita, porque te duele demasiado, en serio. O sea, yo alguna vez me he intoxicado. Yo tengo muy mala suerte para estas cosas. Me intoxico, me da dolor de pancita, todo me da. Entonces, te duele demasiado el estómago y eso también forma parte del malestar, ¿no? Te quedas sin energía, te da más sueño, estás mucho más irritable, se te hunden los ojos, la boca se seca, y encima te da mucha sed, obviamente porque estás pues deshidratado. Mira, incluso dice acá, una de las características dice poca producción de orina, ausencia de lágrimas, arritmia. Ni siquiera puedes llorar. O sea, ni siquiera te duele, ni siquiera. Esta es una enfermedad bien dura, Cholo. O sea, me siento mal, quiero llorar y por primera vez en mi vida no me sale, imagínate. Me sale otra cosa, no lágrimas. Y lloras por otro lado. Lloras por otro lado, qué terrible. Entonces se te baja la presión, te da arritmia. Es muy fuerte, pues. Y esta enfermedad, el cólera, dice que se estima que ha matado a más o menos como 10 millones de personas. Exacto. De hecho, una referencia, digamos que algo contemporánea de esto, la podemos ver pues en El amor en los tiempos del cólera, ¿no? El libro de Gabriel García Márquez, que se ubica pues en Cartagena de Indias, Colombia, a finales del siglo XIX. O sea, ya esto, si bien es cierto, se empiezan los brotes en 1817, por ahí, pero se prosigue muchos siglos después. Bueno, no siglos después, pero muchos años después. Y a fines de siglo es donde se ubica esta temporada, ya digamos que en las últimas épocas de esta enfermedad. Y algo característico era la de las banderas amarillas, que para tanto en las casas como en los barcos, para identificar a las personas contagiadas y no infectarse, ¿no? De hecho, mira, otro dato curioso del cólera, es que el brote más antiguo que se da de esta enfermedad es posiblemente que haya surgido en la antigua Grecia, ¿verdad? Claro, o sea, el registro más antiguo, digamos que lo tenemos por ahí, por esa fecha. Exacto. Quién sabe si fue incluso antes de esto, ¿no? Pero no habían registros.
Y se dice, por ejemplo, yo estaba revisando por aquí, dice que las pandemias del cólera han tenido lugar hasta en 6 ocasiones, entre 1817, que es la que estábamos viendo ahora, la de 1820 por ahí, y 1923. O sea que no solamente se ha dado en los 1800, sino también en los 1900. Y de hecho hubo una séptima pandemia del cólera que comenzó en Indonesia en 1961 y aún continúa. Así que todavía esta enfermedad ha sido sigue existiendo. Claro. Y ha tenido como que, o sea, ataco aquí un tiempo, de repente calma porque se implementan, la gente se comienza a cuidar más y así, y otra vez vuelve a atacar. Entonces hasta ahora han habido 6 ocasiones o 7 ocasiones en realidad en las que han habido golpes muy fuertes en poblaciones, en distintas poblaciones, por esta enfermedad, ¿no? Por el cólera. Claro, y esos 10 millones de personas que se estiman son, digamos, que los datos más o menos hasta ahora, un aproximado, que va sumando de a pocos cada vez con los casos nuevos que van ocurriendo. Bueno. Ahora sí, sigamos. Cambiemos ahora de tema. Cambiemos vamos de 100 años más. 100 años más. A la gripe española, que aunque no lo crean, no ocurre en España. ¿Qué? Ahora vamos a ver por qué se llama así. Si bien es cierto, se cree que su origen estaría en realidad en Francia durante los años 1916-1917 o en China entre los años 1917-1918. Otra vez China, sí. Pero, estudios más recientes sitúan pues los primeros casos en la base militar de Fort Riley en Estados Unidos, el 4 de marzo de 1918. Ahora, no sé a quiénes les suena este año o estos años en realidad, pero coinciden con el final de la Primera Guerra Mundial. Entonces, digamos que esta enfermedad en parte tiene el origen de su brutalidad o de su mortalidad, también algo ligado a la guerra. ¿Por qué? Porque, empiezan a registrarse los primeros casos en Europa y hasta llegar a España, que era un país neutral durante esta guerra. Entonces, digamos que era el único país que publicaba sobre esta enfermedad, sobre los casos que iban llegando, etc. Y entonces por eso empezaron a llamarla como la influenza española, como la gripe española, porque era el país donde lo iban publicando e investigando, y el resto de países estaban más concentrados en el desarrollo de la guerra. Y es por eso que lo conocemos así. Más que nada debido a la censura, a la falta de recursos, que hizo que no se investigara pues lo que era realmente el foco letal del virus, que ahora sabemos que se trataba de un brote de la influenza virus H1N1. La porcina. Que para los que les suene, exacto, es lo que después en el 2010 conocimos como la gripe porcina. Era un rebrote de esta misma enfermedad. Ah, mira tú, no sabía que, o sea, sí fue, la porcina empezó en 1920 entonces. Claro, incluso antes, porque nosotros ahorita solo estamos hablando de los casos coincidentes con la segunda década de cada siglo. Sin embargo, han habido muchas otras enfermedades a lo largo de la historia y rebrotes de enfermedades que sí nunca terminan, y vamos a ver por qué. A diferencia de otros virus que afectan básicamente pues a los niños y ancianos, como el que nos afecta actualmente, sus víctimas fueron principalmente jóvenes y adultos saludables de entre 20 y 40 años. Que coincidentemente era más que nada pues las personas, digamos, que estaban aptas para la guerra, precisamente. Entonces por eso algunos medios pues lo mencionaban como que un castigo para erradicar a los soldados, etcétera, ¿no? Y es que algo curioso es que justo las personas de este rango de edad no habían estado expuestas a estas enfermedades justo durante su niñez. Entonces no contaban con una inmunidad natural. Es como cuando tú de niño te resfrías y empiezas a generar pues anticuerpos, tu cuerpo se defiende. Pero ellos no tenían estos anticuerpos porque durante justo ese tiempo no habían habido brotes, digamos que fuertes de este virus, y no se habían contagiado. Eso hizo que los afectara a ellos principalmente. Ahora, es cierto esto de formar anticuerpos, ¿ah? ¿Nunca has visto? Que, por ejemplo, mi papá agarra y decía, déjalo que coma tierra al chiquito, total, si ahorita le da, luego cuando sea grande va a tener estómago de hierro, sí, cierto.
Oye, sí, pero es que lo de los anticuerpos es muy interesante, pero eso ya lo vamos a mencionar en otro episodio que estamos preparando. Así es. Pero ahora regresamos a la gripe española. Básicamente se llama gripe porque generaba pues una fiebre elevada, dolor de oídos, cansancio corporal, diarreas nuevamente y ocasionalmente vómito. La mayoría de los fallecidos también fueron afectados pues por una neumonía bacteriana, porque no habían antibióticos en esta época. Y a veces la muerte pues se daba súper rápido, apenas aparecían los primeros síntomas, con una hemorragia pulmonar aguda masiva o hasta con un edema pulmonar. Ay. Y a veces en menos de 5 días, o sea, imagínate, te enfermas y en menos de 5 días ya estabas muerto, ya. Era así de mortal. Y aunque no fue el epicentro de esta enfermedad, en España murieron más de 300.000 personas, siendo en total a nivel mundial como unos 50 millones de personas. Wow. Sí, ha sido muy mortal. Y lo curioso es que no habían pues protocolos sanitarios y se empezaron a tomar medidas, pero aún así pues pasaba lo que pasa ahora, que es igual se acumula gente en algunos lugares. Y es aquí donde empiezan pues a ver, digamos, que las mascarillas más modernas, no, que son estas de tela y de gasa, que se hicieron súper populares, y todo el mundo se sentía seguro con este medio de protección, sí. Pero fueron inútiles, como sabemos hoy en día que las mascarillas de telas no te protegen. A lo mucho puede reducir levemente la expulsión de las gotículas de una persona para que no infecte a otras personas, pero no te previene a ti, porque el virus es súper pequeño y pasa por los poros de la tela, no importa el tipo de tela que sea. Tiene que ser necesariamente una tela no tejida, que es que está hecha a base de fibra de tela, para que pueda recién ser segura contra una infección así. Al final es en el año 1920 cuando termina, tal y como había llegado. Así como llegó, se fue. O sea, vino. Entonces digamos que acá sí, vino y se fue. Y termina en el año 1920, aunque inició en realidad unos 2 o 3 años antes. Y mientras esto pasaba en España, bueno, y en todo esto en el mismo año, en 1920, en otro lugar que no se imaginan dónde, porque nunca lo hemos mencionado durante todo el capítulo, y es novedad, no mentira. No me digas. Sí, mientras eso, en la región china de Manchuria, entre 1920 y 1922 se da un nuevo brote de la Yersinia pestis, transmitida por que es la misma bacteria que provocó la peste negra. Exactamente. Entonces, transmitida por las vías respiratorias, que afectaba principalmente a los pulmones. Esto se da, como decíamos, en China, y es un poco más pequeña que la que se dio en 1911, porque ahí es donde inicia esto en realidad, pero aún así murieron decenas de miles, con el principal foco en la ciudad de Changchun. Y a esta peste la llamaron la peste neumónica o pulmonar, porque básicamente era una gripe muy fuerte que pues atacaba directamente a tus pulmoncitos. Claro, la característica de estas, bueno, son similares a la de la peste negra, porque al fin y al cabo es la misma bacteria, sí. Pero acá podemos ver pues cómo van evolucionando todos estos, tanto las bacterias como virus se van desarrollando, porque acá ya no pasaba de la picadura de una pulga, de un piojo, de los roedores a las personas, sino por las vías respiratorias, ¿no? O sea, de la misma manera que se transmite, por ejemplo, el coronavirus, hablando con una persona, tosiendo, etcétera. Claro, porque incluso por eso también te dicen, ¿no? Cuando estornudas, tápate, porque de verdad los virus vuelan. Sí. O sea, no vuelan, no, pero, o sea, sí. Se esparcen, pues se esparcen, amigos, se esparcen. O sea, en el año 1920, o en esta centuria, de esta maldición de los 20, fue como que el tiempo de las gripes, básicamente. Claro, posiblemente porque haya sido el modo más difícil de poder contener, ¿no? Sí. Somos personas sociales que constantemente estamos en contacto con otras personas y hablando con otras personas. Sí, y digamos que el aumento de las medidas de seguridad en las ciudades
protocolos de salud y etcétera, vacunas, ha generado de que la mayoría de otro tipo de enfermedades puedan contenerse de alguna manera. Pero este tipo de viruses que viajan, digamos que en el aire, por así decirlo, en contacto de persona a persona, son muy difíciles de controlar, porque una persona a veces no sabe que está enferma hasta tiempo después, o a veces ni se llega a enterar. Así es. Y bueno, ya hasta ahí llegamos a 1920. Y ahora pues ya toca 2020. ¡Chan, chan, chan! Así es. Y de hecho hablamos del tema de la situación actual en la que estamos, del coronavirus. Que como dijimos hace un ratito, pues no inicia este mismo año, de hecho comienza en 1900. Yo estoy ya en el muy pasado. En el 2019, el año pasado comenzó en Wuhan, que también fue en China. Algo curioso es que este virus en realidad aparece por primera vez varios años antes, ¿no? En el 2002. Así es. Pero fue algo más pequeño, o sea, ya, como decías hace un rato, los virus evolucionan. Así es. Entonces, esto surge en Wuhan, la capital de la provincia de Hubei, al oeste de Shanghái, en China, y recién es declarada oficialmente como pandemia en el 11 de marzo del 2020, por eso es que podemos decir que es del 20. Claro, 2020 que es el verdadero 2012, ¿no? El 2012. ¿Sí viste que había algo así como que decían que al momento de hacer los calendarios, una cosa así, había un margen de error de como que 7, 8 años y que en realidad el 2020 debería cuadrar con el 2012? Bueno, por eso ya un poco lo mencionamos en nuestro chat informativo con todo lo que ha ido pasando este año, que está de locos, en serio. Sí, está de locos. Estamos en modo supervivencia, literal. Pero ya, ya lo deben haber escuchado. Y si no lo han escuchado, vayan a escucharlo, por favor. Entonces, se cree que el origen que este nuevo virus, el coronavirus, se cree que es de origen animal y se dio en el mercado de la ciudad de Wuhan, probablemente por murciélagos, serpientes o pangolín. Que creo que al que le ha caído más duro la culpa ha sido al murciélago, ¿no? Que a la sopita de murciélago. Es que es el más probable, porque en sí los murciélagos son como que transportan muchos tipos de virus que inicialmente no deberían afectar a los humanos porque no estamos normalmente en contacto con ellos, pero exacto. Pero ya vemos que eso nunca ha sido un límite para el hombre. Justo cuando piensas que eso no se puede comer, te lo comes. Así es. Ay. Es que, por ejemplo, los murciélagos también son como ayudan o sea, como las mariposas que hacen ¿cómo se llama esto? Ayudan a la reproducción de las plantitas. ¿Las flores? Ajá, de las flores. Es decir, los murciélagos también juegan un papel importante en eso. Entonces es muy fácil que ellos también transporten virus justamente por esta capacidad que ellos tienen, ¿no? Claro. Ajá, ahora hablemos de las características. No vamos a ahondar mucho en el tema del coronavirus porque lo vamos a tratar un poco más en otro capítulo, pero a grandes rasgos, y como ya sabemos, las características de este virus es tos, fiebre, cansancio, dificultad al respirar, presión en el pecho, dolor, hasta neumonía, que tienen las características son muy parecidas a la neumonía incluso. Y como hemos dicho, se propaga de persona en persona por las gotículas que salen despedidas de la nariz o la boca al toser, estornudar o simplemente al hablar. De hecho, es muy fácil que esto se ha transmitido, por ejemplo, en los centros comerciales o cosas así por el aire acondicionado, que ayudan a que las gotículas viajen mucho más rápido, el virus viaje mucho más rápido. El periodo de incubación de esto dura entre 4 y 7 días y siendo menor a 14 días como máximo. En 14 días como máximo ya tiene que estar incubada la bacteria, el virus. Claro, esos han sido en casos extremos que incluso en 2 días ya han presentado los síntomas. Así es. O en los casos más tardíos hasta 14 días. Por eso se decía que cuando inició la cuarentena teníamos que esperar 2 semanas para poder ver mínimo. los primeros, 2 semanas para poder
ver quiénes habían sido contagiados realmente, porque era el límite. Claro, sin embargo, como la gente seguía saliendo, eso ha ido que se siga postergando para poder controlar mejor el virus. Aunque bueno, de todo esto ya hemos hablado un poco en lo que ha sido nuestro show informativo, y ya vamos a profundizar en un episodio posterior hablando más a detalle de los virus en general, y bueno, profundizando obviamente en este virus actual, que lo incluimos aquí en esta lista más que nada por un tema anecdótico, porque es parte de nuestra coyuntura actual que ya está haciendo historia, porque estamos y en se el agrega 2020. pues a la lista de estos años malditos. Así es. Que ya hemos visto 300, desde el 320, ¿verdad? 320, 420, 520, 620, 720. No. Ni un siglo se nos ha pasado desde 1320. Pues así terminamos nuestra lista de las maldiciones de los 20. Exacto, entonces, bueno, vamos dejando el episodio hasta aquí. Nuestra idea para esta temporada era no extendernos tanto y estamos fallando en eso por el momento. Pero es en parte porque el tema también está muy interesante y nos motiva a tratar de investigar más. Así es. Pero sí estamos manejando un formato un poco más corto, que ya en los siguientes episodios van a poder apreciarlo mejor. Ahora también los extrañábamos mucho volver a grabar. La verdad que sí. Y por eso nos estamos extendiendo un poco más de lo que teníamos planeado. Pero bueno, ya llegamos hasta aquí. ¿Tienes algo para recomendar, Judy, para esta semana? Yo tengo algo relacionado al tema. Sí, les quiero recomendar un anime que es sobre zombies. No habla mucho sobre de repente una pandemia o algo así, aunque un poco sí, porque empieza como una enfermedad y ustedes saben que los zombies también lo ven como el fin del mundo y todo esto. Este anime se llama High School of the Dead. Es un poco pervertido, no piensen mal de mí, pero es que en realidad perdón, pero es que una vez de todo. Y aparte que este anime tiene como una buena historia, por así decirlo. El protagonista es un chico que, bueno, es un grupo de chicos en general, y están en la escuela cuando se enteran de que comienza básicamente el fin del mundo, el apocalipsis. Es una serie de manga. La primera emisión es del 2010, ya es un poco antigua, y la última emisión también fue del 2010. Yo me quedé esperando la segunda temporada, creo. Y deberían revisarla porque es entretenido en realidad, ya, es entretenido. Como ya les dije, es un poco pervertido, pero es entretenido. Vas a ir viendo cómo la gente de cierta manera pierde su humanidad porque en la búsqueda de la supervivencia. Los chicos protagonistas lo único que quieren es encontrar a su familia porque no saben muy bien qué ha sido de sus papás, porque a ellos los agarra el apocalipsis en la escuela. Entonces estaban en horario escolar y se metió un zombie, mordió a uno, mordió a otro y como que se desata el apocalipsis dentro. Nada más intentar salir de la escuela ya era como una aventura, y luego pasar por toda la ciudad a buscar a su familia es otra. Entonces, está interesante. Denle una oportunidad a este anime, High School of the Dead, y me cuentan. Sí, recuerdo haber visto un poco, recuerdo haber leído un poco de su manga al inicio, pero creo que no llegué a terminarlo. Está decente, a mí me ha gustado. Interesante. Yo básicamente, bueno, es que contenido sobre zombie hay mucho, y de hecho amerita todo un episodio. O quizás un episodio especial para Patreon, ya que vamos a empezar a generar contenido exclusivo para esta plataforma. Pero yo lo que quería recomendarles es algo que ya he comentado cuando hablábamos del cólera, ¿no? Que es El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez, que es un libro súper recomendable, como la mayoría pues, de sus libros. Y habla sobre una historia de amor ambientada en esta época, inspirada pues libremente en la historia de cómo se conocieron sus padres. Pero lo más bonito, lo más curioso de esta historia es cómo transforma el símbolo de esta pandemia, que era la bandera amarilla, en un símbolo de amor. Y se las recomiendo mucho, en serio, es una muy buena historia, muy entretenida de leer también.
Muy bien, y hasta aquí entonces ya nuestras recomendaciones. Vaya contraste de recomendaciones entre nosotros, él hablando de García Márquez y yo hablando de cosas pervertidas, pero acá hay para todos, así que pues revísenlas, que nosotros hacemos las recomendaciones con mucho cariño. Y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como Cultura Cocktail o Cultura Cocktail Podcast, que por cierto tenemos cositas ahí, sorpresitas renovadas, nos estamos renovando, así que por ahí nos pueden revisar. Y no se olviden que pueden escucharnos en todas las plataformas para podcast. Estamos en iBooks, en Spotify, en Apple Podcast, estamos en Google Podcast, en TuneIn Radio. Bueno, en general, en cualquier plataforma estamos tratando de alcanzar cada vez más plataformas. Y aunque antiguamente solo se subían los últimos 20 episodios, ahora ya podemos contar con una suscripción en la cual puedan ver desde cualquier plataforma todos los episodios sin perderse ninguno. Síganos también ahí, estén pendientes del YouTube, que estamos subiendo los episodios ahí. Así es. Y nada, esto ha sido todo por ahora. Ha sido muy grato volver con ustedes y ya esta vez regresamos para quedarnos. Así es. Muchas gracias y adiós. Adiós. Hola a nuestros queridos oyentes. Queremos compartir con ustedes nuestra emoción y motivación por mejorar la calidad del podcast, tanto en producción como en contenido. Para ello, nos gustaría mucho poder contar con su apoyo mediante nuestra cuenta de Patreon, en la cual, a partir de $1 al mes, nos ayuda a cubrir parte de los gastos que se han ido generando y con los que no contábamos al inicio de este proyecto. Agradecemos a todas las personas que nos han ido dando su apoyo en este tiempo y son quienes nos motiva a seguir mejorando. Mediante la suscripción a la plataforma de Patreon podrán acceder a diversos beneficios que van desde saludos en el programa hasta la elección sin votaciones de un tema de su preferencia, pasando por el acceso a un chat exclusivo donde vamos anotando y votando por los temas de mayor interés, entre otros beneficios con los que recompensaremos su apoyo. Muchas gracias por escucharnos y acompañarnos cada semana. Contamos con ustedes y ustedes cuentan con nosotros. Búsquennos en patreon.com/culturacocktail. Los esperamos.